y les vamos a compartir la pantalla. Ok. Entonces, en este caso, vamos nuevamente a resolver una armadura con menos elementos, porque ya vieron que se nos puede hacer una tabla muy grande y no era tan compleja la armadura que teníamos, pero hay que hacer el cálculo por cada uno de los elementos, por cada una de las redundantes, y ahí se complica un poco, ¿no? Ahí se hace largo. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Es una estructura. Vamos. Ya. Tenemos esta estructura. Entonces ahí, por ejemplo, ya sabríamos que las armaduras tienen dos tipos de hiperestaticidad, una que es externa y otra que es interna. En este caso, tendríamos una hiperestaticidad interna de 0, porque sabemos que tenemos un panel cuadrado conectado por una diagonal que hace que todo sea triángulos individuales, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso sabemos que es internamente isostática. A esto si le incluimos unas reacciones, unos apoyos. Hasta aquí nosotros tendríamos una estructura isostática. Entonces es isostática externamente e isostática internamente. Ahora, si a esto nosotros le incluimos, yo que sé, una barra adicional, ya sabemos que externamente es isostática porque es un apoyo fijo y un apoyo móvil. Ya sabemos que eso nos da una estructura isostática. Internamente ya vemos que ya no solo tenemos en un cuadrado, en un panel cuadrado, una diagonal, sino que ahora tenemos dos diagonales. Ya sabemos que una de esas diagonales es una estructura, una hiperestaticidad interna. Y si a esto le ponemos otro apoyo, pongámosle un apoyo incluso de este tipo, viradito, ¿ya? Y pongámosle nombres a los nodos para saber cuáles son nodos, porque ahí también puede complicarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendríamos los nodos, el nodo A, vamos desde arriba mejor. El nodo A, el nodo B, el nodo C y el nodo D. Entonces, una forma es volverla isostática a la estructura. La otra forma es contar el número de barras. Veamos, barras. ¿Cuántas tenemos? 6. Y el número de reacciones. ¿Cuántas tenemos? Tenemos 2, 3, 4. 4 reacciones. Entonces, total de incógnitas son 10. ¿No es cierto? Y ahora, ¿cuáles son cuáles son las ecuaciones que nosotros disponemos en armaduras? Por cada nudo que se tenga, se dispone de 2 ecuaciones. En este caso, porque estamos en un caso de estructuras planas, en donde en donde sabemos únicamente fuerzas en X, fuerzas en Y y momentos alrededor del eje Z, ¿no? Entonces tenemos 2 ecuaciones por nudo. Tenemos 4 nudos por 2, nos da un total de 8. Entonces, nuestra indeterminación estática ha sido de 2. La otra es tratar de volverle isostática. Y sabemos que se volvería isostática si quitamos... perdón. Cuando aplasto algo a veces me va a otra parte. Ya. Si quitamos un apoyo y si quitamos una diagonal, sabemos que es isostática. Esas son las dos formas. Hacerlo, volverla a la estructura isostática de una manera conceptual, únicamente quitando elementos hasta que le veamos que es isostática. La otra es
verificar con el número de barras, reacciones y el número de nudos multiplicado por 2. Comparamos esas dos y encontramos la indeterminación estática. ¿Ya? Entonces, sabemos que tenemos dos redundantes. Ahora, una de las preguntas al final de la clase del día martes fue, ¿y si quitamos unas reacciones diferentes a las que se planteó en la clase anterior? La clase anterior le quisimos volver una estructura muy familiar para todos, que sería una armadura que tenga únicamente diagonales, una diagonal en cada panel cuadrado y que tenga un apoyo fijo y un apoyo móvil. Eso es bastante común para todos nosotros. ¿Y qué pasa si ahora sabemos que tenemos dos redundantes y no quitamos ningún apoyo y en lugar de eso quitamos barras, más barras de las que necesitamos en cada panel cuadrado? ¿Ya? Entonces, para eso sabemos que es 2, quitemos 2 barras. Elijamos 2 barras cualesquiera. Sería, por ejemplo, quitemos las barras del centro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Nuestra estructura isostática fundamental sería la siguiente. Se mantienen los apoyos. Y ahora nuestras redundantes las vamos a considerar las barras internas. Entonces, llamémosle a esta nuestra redundante 1. Llamémosle Q1. Y a esta Q2. Nuestra redundante 2. ¿Ya? Se puede hacer eso. Usted puede eliminar las barras interiores, puede eliminar un apoyo y una barra interior. Lo importante es que cuando usted elimina esas acciones, tiene que procurar que su estructura sea estable, ¿ya? Entonces, para saber si es que mi estructura es estable, no solo tengo que evaluar las redundantes, sino ahora tengo que evaluar las cargas que están actuando. Entonces, pongamos unas cargas, las cargas del ejemplo. Dice que tenemos una carga, una carga de 2P y tenemos una carga de P. ¿Ya? Entonces, si usted elimina las redundantes de una forma no convencional como esta, no es convencional eliminar todo lo que está en el centro del panel cuadrado, tiene que verificar que su estructura sea estable, ¿ya? Entonces, evaluemos en esta estructura, si yo le aplico esta carga de 2P, ¿mi estructura es estable? La carga de 2P podría producir el movimiento de esta barra horizontal, pero como existe esta barra vertical, se mantiene estable, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo la carga P acá? Esta carga P puede producir el movimiento en forma de mecanismo de esta barra, pero porque existe la barra AB, se mantiene en equilibrio. Entonces, a pesar de que es una estructura, fíjense, es una estructura, es un panel cuadrado que está conectado con rótulas aquí, ¿no? En teoría esto no es tan estable, no es tan estable que digamos, pero al evaluar lo que sucede con nuestras cargas y nuestros apoyos que quedaron, eso también es importante, evaluar las cargas y los apoyos que quedaron. Si es que la estructura es estable, se puede resolver, ¿ya? Sí, sí se puede resolver. Listo, entonces cuando ustedes quiten otras redundantes que no sean convencionales, evalúen que se pueda resolver, que esté en equilibrio, que no se esté cayendo la estructura al aplicar la fuerza. ¿De acuerdo? Ya. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si yo eliminaba las siguientes redundantes? Para que se entienda mejor. Tenemos esta estructura.
Tenemos esta. Apoyos aquí. Apoyo acá. Apoyo acá. Ya. Y tenemos una carga 2P y una carga P. ¿Qué pasa si hubiera eliminado esta barra de aquí? Si hubiera eliminado esta barra de aquí. Eliminé 2 barras, pero fíjense que no es una estructura estable debido a que la carga P, si se aplica en esta barra que está aquí solita, esta barra va a estar girando y no es una estructura estable. Entonces tiene que elegir bien las redundantes que usted va a tomar cuando no sean redundantes convencionales. Tiene que tener un poco de cuidado. Procurar que cuando usted quite esas redundantes, evalúe que la estructura siga siendo estable. Si la estructura sigue siendo estable, perfecto. Si la estructura en este caso, por ejemplo, ya se vuelve inestable, a pesar de que quitó 2 redundantes, esas redundantes no son adecuadas. ¿Está bien? Entonces esta de aquí vamos a tachar y que no es una opción. ¿Ya? Pero la otra opción que colocamos es válida. Entonces vamos a hacer la solución de la armadura libre, ¿no es cierto? Tenemos ahora nuestra estructura isostática fundamental y necesitamos las acciones debido a cargas externas, después nuestras acciones debido a redundante 1 y nuestras acciones debido a redundante 2. Y de ahí aplicamos el principio del trabajo virtual, método de la carga unitaria, y encontramos los desplazamientos para desplazamientos debido a cargas reales en dirección de las redundantes, y desplazamientos de las cargas aplicadas en dirección de las redundantes, debido a las redundantes, ¿ya? Sí. Entonces, con esas dos podemos encontrar ya nuestros componentes para aplicar el método de la flexibilidad. Recuerden que los desplazamientos debido a cargas unitarias en la dirección de las redundantes nos van a permitir determinar una matriz que se le llama la matriz de flexibilidad. ¿Ya? En el método de la flexibilidad nosotros generamos esa matriz de flexibilidad. Entonces recuerden, siempre que calculen los desplazamientos de cargas unitarias en dirección de las redundantes, esa es nuestra matriz de flexibilidad. ¿Ya? Muy bien, con esto vamos a encontrar el equilibrio vamos a encontrar las acciones internas. Entonces, comencemos con acciones debido a carga reales. Ya. Entonces, dibujemos nuestra estructura y vamos encontrando los valores. ¿Ya? Nos quedó esto, nos quedó esto. En este caso, por ejemplo, no tenemos las cargas Q, ¿no es cierto? Pero anotemos las cargas Q porque el momento que usted quita acciones internas, siempre se tiene que considerar. El momento que usted se olvida de considerar esas acciones internas, puede cometer algún error. Entonces, de entrada, comencemos colocando nuestras acciones internas, en donde sabemos que esas acciones internas van a tener un valor de 0. En este caso. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo siguiente es que tenemos nuestras cargas. Aquí tenemos una carga de 2P. Aquí tenemos una carga de P. Y vamos a encontrar las acciones respectivas. Entonces, tenemos una armadura. En una armadura están llegando, en un nudo de una armadura están llegando 4 fuerzas. Y estas fuerzas son alineadas entre sí. Las fuerzas que están alineadas son iguales y en sentido contrario. Entonces sabemos que esta de aquí es 2P y esta de aquí es P. Estas fuerzas pasan en sentido contrario, ¿no es cierto? 2P y P. Ya, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos, por ejemplo, una reacción. Solo un poquito. Aquí tenemos, ¿qué tenemos en este nudo? Pensemos.
En este nudo tengo tres fuerzas que llegan a un nudo. La fuerza P de aquí, la reacción de aquí y esta fuerza de acá. Entonces, ¿qué pasa cuando llegan tres fuerzas a un nudo y dos de esas fuerzas están alineadas? ¿Cuáles serían las fuerzas alineadas? Sería la fuerza de aquí y la fuerza de acá. Esas son las dos fuerzas alineadas. Estas dos fuerzas son iguales y la tercera fuerza es cero. Entonces, aquí anotemos una fuerza de cero aquí en esta barra. Y las que están alineadas son iguales y en sentido opuesto. Entonces, aquí tenemos una fuerza de 2P en la reacción. ¿Qué más tenemos? Similar. Aquí tenemos tres fuerzas que están llegando a un nodo. Tenemos una reacción y tenemos una fuerza P aquí. Aquí tenemos tres fuerzas y esta tercera de aquí es cero, ¿no es cierto? Dos fuerzas de estas están alineadas y la tercera es cero. Clic, este vendría a ser cero y la reacción sería en sentido opuesto, P. Ahora analicemos aquí, por ejemplo, yo tengo se me vino una duda en este momento. No podía yo ya saber que esta era 2P y esta era cero, porque no son tres fuerzas las que están llegando a este punto. Son cuatro fuerzas que están llegando a este punto. La reacción horizontal, la reacción vertical y la fuerza de acá. Entonces, por el momento, digamos que en realidad no sabemos cuáles son estos valores. Esperemos un momento. Sigamos en los nudos que sí sabemos. Por ejemplo, en este nudo, efectivamente aquí sí tenemos tres fuerzas. La reacción, la barra y la barra en este otro sentido. Entonces, tres fuerzas que llegan a un punto, dos están alineadas, la tercera es cero. Ahora vamos con la siguiente. Vamos a analizar este de acá. En este de acá nuevamente llegan, ¿cuántas fuerzas están llegando acá? Ya sabemos que esta es cero, entonces ya no la contamos como fuerza. Están llegando una fuerza y dos fuerzas. La reacción y la barra. Entonces, si llegan dos fuerzas a un nodo, ¿qué valor tienen esas fuerzas? Si solo son dos fuerzas a un nodo, las dos son cero. Entonces, sabemos que hay una reacción de cero. Y ahí sí sabemos que esta barra es cero. Entonces, ahora sí podemos encontrar nuestras acciones en este nudo, nuestro equilibrio en este nudo. Aquí llega, ¿cuántas fuerzas están llegando? Este de aquí ya sabemos que es cero. Está llegando la fuerza de aquí, la fuerza de acá. Son tres fuerzas que están llegando. La reacción del apoyo en horizontal, la reacción del apoyo en vertical y la fuerza 2P. Están llegando tres fuerzas a un nodo. Dos de esas fuerzas son alineadas, entonces sabemos que las fuerzas alineadas son iguales y en sentido opuesto. Y la tercera fuerza es cero, es decir, esta de acá ha sido una reacción de cero. Y con eso está ya resuelto nuestro problema. Entonces, es un poquito más, en este caso, por ejemplo, no tomé unas redundantes convencionales y requiere un poco más de análisis en identificar bien cuáles son las barras que son cero, en identificar bien que esté seleccionando redundantes que me produzcan una estructura que todavía esté estable. Entonces hay que pensarle un poquito más cuando se coge otras redundantes, diferentes a las convencionales. Cuando ya se tienen las convencionales, uno ya un poco por mecánica, esto, equilibrio, 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 verificamos que se cierren las fuerzas y seguimos haciendo, ¿no? En este otro caso hay que pensarle un poquito más, ¿no? Listo, tenemos ya las fuerzas debido a las cargas reales. Ahora vamos a encontrar las fuerzas debido a la redundante 1. Entonces, nuevamente dibujamos nuestra estructura.
y colocamos nuestra Q1 igual a 1. Aquí sería un valor de 1. Aquí sería un valor igual a 1. Aquí tenemos que la relación de horizontal a vertical es 1, 1. Entonces la diagonal es raíz de 2, ¿no es cierto? Esa es la relación de nuestra geometría. Listo, entonces vamos a también colocar esta fuerza 0 para acordarnos que siempre se tiene que considerar las redundantes. Aún así no exista la barra, ¿no? Pero acuérdense que hay que siempre considerarlas. Va a haber en un momento en donde tenemos que considerarlas. Por ejemplo, en este caso, la barra, me olvidé de poner los nombres. Tenemos A, B, C, D. La barra AD no está dibujada, pero la barra AD tiene un valor igual a 1. Y la barra CD no está dibujada, pero tiene un valor de 0 como fuerza interna. Entonces, encontremos las componentes. Aquí tenemos una componente en este sentido y una componente en este sentido. Esas componentes, si la diagonal es 1, las componentes serían por 1 dividido para raíz de 2, ¿no es cierto? Entonces sería 1 sobre raíz de 2. Y aquí tenemos 1 sobre raíz de 2. Similar en este caso. 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. ¿Ya? Entonces, en este nudo A, la única fuerza que puede soportar fuerza vertical es esta barra, la única fuerza que puede soportar fuerza horizontal es esta barra. Entonces, entrarían fuerzas en sentido opuesto. Sube un valor de 1 sobre raíz de 2 y hacia la derecha un valor de 1 sobre raíz de 2. ¿Ya? Estas fuerzas pasan en sentido opuesto. 1 sobre raíz de 2 y esta pasa en sentido opuesto. 1 sobre raíz de 2. Ya. Analicemos este nudo B. En este nudo B, ¿qué tenemos? La fuerza diagonal es 0, entonces no hay barra, pero sí hay una barra que tiene una fuerza 0. Tenemos, ¿cuántas fuerzas llegan a este nudo? Llega la fuerza que viene de la barra AB y la reacción, tenemos 2 y esta barra de aquí 3. Entonces son 3 fuerzas que llegan a un nodo, 2 de esas están alineadas, la tercera fuerza es 0. Y las fuerzas que están alineadas son iguales y en sentido opuesto. Entonces aquí aprendemos que la reacción es 1 sobre raíz de 2. ¿Ya? Analicemos qué sucede aquí en el nodo D. En el nodo D, por ejemplo, debe haber algo que nos compense la fuerza vertical y algo que nos compense la fuerza horizontal. Sabemos que la barra BD es 0, pero tenemos una reacción. Entonces, la única que puede compensar esta fuerza vertical es la reacción. Entonces, aquí tenemos una reacción de 1 sobre raíz de 2. Y la única que puede compensar la fuerza horizontal es la barra CD. Entonces, tendríamos una fuerza opuesta de 1 sobre raíz de 2. Esta fuerza pasa en sentido opuesto. Al otro lado, 1 sobre raíz de 2. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos dos fuerzas que llegan, vertical y horizontal. Y lo único que puede oponerse es estas reacciones. Entonces, en las reacciones tenemos que sube 1 sobre raíz de 2 y que va hacia la derecha 1 sobre raíz de 2. ¿Ya? Y tenemos hecho ya el diagrama de nuestras fuerzas debido a Q1. Vamos ahora a encontrar nuestras fuerzas debido a Q2. ¿Ya? Y hagamos nuestro gráfico.
Y tenemos ahora que la fuerza Q1 es 0, pero que la fuerza Q2 tiene un valor de 1. Y vamos a hacer el equilibrio nuevamente. Entonces, en este caso vamos con, esta sería 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2. De igual forma acá. 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. Listo. Entonces vamos haciendo el equilibrio de nuestras fuerzas. Lo primerito es, pongámosles nombres a los nudos, si no nos podemos confundir. Ya. Entonces vamos a comenzar con el nodo A. En el nodo A, ¿cuántas barras están llegando? 2 barras, porque esta barra de acá tiene un valor de 0. Entonces, si tiene 2 barras, las 2 barras son 0. Tenemos que esta de aquí es 0 y esta de aquí es 0. Vamos ahora a nuestro nodo B. En nuestro nodo B tenemos ¿cuántas fuerzas? Tenemos esta fuerza, la reacción, esta fuerza y la barra. ¿Ya? Entonces, la única que puede dar equilibrio a la fuerza horizontal es la reacción, ¿cierto? Entonces, la reacción es la que tiene un valor de 1 sobre raíz de 2. Mientras que la única que puede dar equilibrio a la fuerza vertical es la barra. Entonces, en la barra tenemos hacia arriba 1 sobre raíz de 2. En la barra pasa con sentido opuesto, 1 sobre raíz de 2. Aquí analicemos cuál es nuestra situación. En este caso tenemos cuántas fuerzas que están llegando a un nodo. Fuerza 1, reacción es la fuerza 2 y la barra es la fuerza 3. 3 fuerzas, 2 de esas están alineadas, la tercera fuerza es 0. Y las fuerzas que están alineadas están en sentido opuesto. 1 sobre raíz de 2. ¿Ya? Y ahora veamos qué sucede en esta fuerza que está aquí aplicada. Esta barra sabemos que es 0, esta barra sabemos que es 0. El único elemento que puede proveer equilibrio a estas fuerzas que están aplicadas en el nudo C es el apoyo. Entonces necesitamos 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2. Listo. Entonces con esto ya está resuelto las acciones por cargas reales, por redundante 1, por redundante 2. Ahora tenemos que aplicar el principio del trabajo virtual. Entonces decía, lo anotemos aquí para acordarnos, que el desplazamiento es igual a la sumatoria de nuestras fuerzas debido a carga real multiplicado por nuestras fuerzas debido a carga unitaria por L sobre AE. Eso ya está explicado en la parte del principio del trabajo virtual, método de la carga unitaria. Entonces, en este caso, las fuerzas S era en una estructura, esto es para desplazamientos en estructuras isostáticas. Y tenemos unas estructuras isostáticas, pero son estructuras isostáticas fundamentales, ficticias. Entonces, por ejemplo, en el libro de González Cueva le llama una F prima, para acordarse que son fuerzas ficticias. Y después calcula las fuerzas reales. Entonces, delta va a ser igual a una sumatoria de las S, son las fuerzas debido a cargas reales. Pero aquí les vamos a llamar F prima. Y las U son sí las acciones debido a cargas unitarias, en las redundantes, por L sobre AE. Esos son para los desplazamientos. Ahora para los elementos de nuestra matriz de flexibilidad. Esos son desplazamientos en la estructura fundamental debido por cargas reales. Ahora los desplazamientos de nuestra estructura fundamental vendrían a ser igual a la sumatoria de las cargas correspondientes a la estructura y debido a cargas unitarias en la redundante 1,
por la redundante 1 en un caso y por la redundante 2 en el otro caso. Entonces aquí planteémosle como unitaria I por unitaria J por L sobre AE, en donde I tiene valores de 1 y 2 y J tiene valores de 1 y 2, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Que tenemos que multiplicar las acciones de, por ejemplo, solo para dejarlo como explicado, esto sé que ya lo entienden, pero repasémosle un poquito, más esta parte I, J sería, ¿cierto? Aquí en cambio son los desplazamientos, podemos decirle desplazamientos IJ, desplazamientos K, en donde nos interesan las unitarias de K, en donde K tiene valores de 1 y 2. ¿Ya? Entonces, deflexión 1, 1, ¿a qué es igual? Es igual a la sumatoria de todas las 1, 1, L sobre AE. Es decir, vamos a aplicar las cargas unitarias en la redundante 1 por las cargas unitarias en la redundante 1 por L sobre AE y encontramos la deflexión en la redundante 1 debido a carga unitaria en la redundante 1. Ahora, de 2, 2 es igual a la sumatoria de las acciones unitarias debido a la redundante 2 por las acciones unitarias debido a la redundante 2, L sobre AE. Estamos calculando aquí las deflexiones en la redundante 2 debido a cargas unitarias en la redundante 2. Y después calculamos las deflexiones 1, 2 o la 2, 1, da lo mismo. Sumatoria de la U1, U2, L sobre AE. Entonces aquí sería la sumatoria de las cargas unitarias, en la multiplicación de las cargas unitarias en la redundante 1 por las cargas unitarias en la redundante 2 por L sobre AE. Las acciones debido a carga unitaria en la redundante 1. Las acciones debido a carga unitaria en la redundante 2 por L sobre AE. ¿Y qué estamos obteniendo aquí? Los desplazamientos en la redundante 1 debido a carga unitaria en la redundante 2. ¿Ya? Pero en sí es esto, ¿no? 1 por 1, 2 por 2, 1 por 2. Es la parte mecánica. Listo, entonces ahora sí, vamos a encontrar, vamos a hacer nuestra tablita. Me parece que sí hay espacio suficiente para hacer la tabla. Y aquí tendremos primero que anotar la barra para acordarnos de qué barra estamos hablando. Entonces, acuérdense que tenemos que anotar todas las barras. Así hayamos eliminado 2 barras. Esas 2 barras también tienen que anotarse, porque hay algún momento en donde esas barras tienen un valor de 1, cuando tienen carga unitaria en esa barra, carga unitaria en esa redundante. Entonces, tenemos la barra AB, la barra CD, la barra AC, la barra BD, la barra AD y la barra BC. Son 6 barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están las 6 barras. Anotemos la longitud de las barras. Entonces, la longitud de las barras, esta es L, esta es L, esta es L, esta es L. Las diagonales serían L por raíz de 2, ¿no? Entonces sería raíz de 2L. Raíz de 2L. ¿Ya? Tenemos ya las longitudes. Ahora vamos anotando las acciones, podemos llamarles las F', que es las que le llamaban, así le llaman en el libro de González Cuevas, las F'. Entonces, me ayudan a verificar, no quiero estar pasando de una hoja a la otra, pero sé que ustedes tienen anotados las acciones en alguna parte. Me ayudan a verificar que no esté anotando mal. Entonces, por ejemplo, la barra AB tiene una carga axial positiva P. La barra CD tiene una carga de 0. La barra AC tiene una carga, sería negativa, de 2P. La barra BD tiene un valor de 0. La barra AD
AD es la diagonal. En ese caso no hay valor, tiene un valor de x0, o le podríamos decir también que no existe. Y la barra BC, ¿dónde está la barra BC? BC también no existe, entonces tiene un valor de 0. ¿Ya? Y tenemos ya las fuerzas en esta estructura isostática fundamental debido a cargas externas reales. Ahora vamos a encontrar las La barra C no es negativa. dígame. Profe, en el 2P no sería negativo. Ay, dije negativo y no puse el signo. Gracias. Es menos 2P. Sí. Después tenemos las acciones debido a carga U1, pero les vamos a llamar U1, que son las unitarias, la redundante 1, ¿no es cierto? A ver, en ese caso, veamos otra vez. Barra AB tiene un valor de menos 1 sobre raíz de 2. La barra CD tiene un valor de CD, sería menos 1 sobre raíz de 2. La barra AC tiene un valor de menos 1 sobre raíz de 2. La barra BD tiene un valor de 0. La barra AD tiene un valor de 1, ¿no es cierto? Porque en este caso sí existe una carga 1 en esa barra. Y la barra BC tiene un valor de 0 porque no hay ninguna carga en esa barra. Vamos ahora con nuestra U2. Entonces, en nuestra U2 tenemos AB. ¿Dónde está AB? AB tiene un valor de 0. CD tiene un valor de 0. AC tiene un valor de 0 también. La barra BD. ¿Cuál es la BD? BD tiene un valor de menos 1 sobre raíz de 2. La barra AD, no hay ninguna carga en ese, entonces tiene un valor de 0. Y la barra BC tiene un valor de 1. Listo, entonces ahora tenemos que aplicar para el cálculo de delta. Estas serían para el cálculo de delta 1. Entonces, por ejemplo, para el cálculo de delta 1 sería F' por U1, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer F' por U1. Ese es nuestro primer caso. Sí, F' por U1. El siguiente caso sería F' por U2. Ese sería nuestro desplazamiento 2 debido a cargas reales. Y después tenemos que calcular los factores, los coeficientes de nuestra matriz de rigidez, de nuestra matriz de flexibilidad, que sería U1 por U1. Podemos hacer U1 por U2 y U2 por U2. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que calcular en este momento. Y todo eso se tiene que multiplicar por L sobre AE. Entonces, de una vez, multipliquémosle por L. Entonces, dejémosle a todas estas multiplicadas por L. ¿Ya? ¿Y por qué no les estamos multiplicando, por qué no les estamos dividiendo por AE? Es porque se van a eliminar, ¿no es cierto? En este caso, AE es constante en todas las barras y se va a eliminar. Porque las deformaciones debido a cargas reales van a estar divididas para AE. Y las deformaciones debido a cargas unitarias también van a estar divididas para AE. Las deformaciones de las cargas unitarias en la matriz de flexibilidad se les saca la inversa. Entonces, el AE, el momento que sacamos la inversa, se vuelve AE en la parte de arriba. Y se multiplica eso por las deformaciones en la estructura debido a carga real y se elimina el AE. Entonces, en este caso no tienen para qué utilizar el AE.
En el caso del deber es un poquito diferente porque pusimos áreas diferentes. Entonces, sería correcto en el del deber multiplicar por L y dividir para el área, porque las áreas son diferentes. Pero el E, que sería el módulo de elasticidad, ese sí es constante entonces. Si se les pone un módulo de elasticidad diferente, es decir, por ejemplo, si la barra AB es hecha de hormigón y la barra CD es hecha de acero, esas dos barras son módulos de elasticidad diferente. Entonces, el módulo de elasticidad interviene en el cálculo. Ahí sí no se elimina, sino que tiene que intervenir en el cálculo. Pero en este caso, todas las barras son del mismo material. Pueden ser de madera, pueden ser de acero, pueden ser de hormigón, pueden ser de aluminio. Son del mismo material. Si son del mismo material, el módulo de elasticidad se elimina. Si todos tienen la misma área, la área se elimina. ¿Ya? Listo, con esto vamos a encontrar estas multiplicaciones. Entonces me ayudan a verificar. Vamos llenando estos valores y me ayudan a verificar que no nos equivoquemos. Entonces, tendríamos en el primer caso menos PL sobre raíz de 2. Menos PL sobre raíz de 2. Tendríamos 0. Tendríamos menos por menos nos da más. Sería 2PL sobre raíz de 2. Tendríamos 0, tendríamos 0 y tendríamos 0. Esa es la primera parte. Vamos con la siguiente. Tenemos 0, 0, 0. La tercera también, la cuarta también sería 0. En este caso tendríamos también 0 y 0. Entonces, en todas estas se nos han eliminado, ¿ya? No hay ningún aporte de esa componente. Listo, vamos ahora con las multiplicaciones de las U1 por U1, que es U1 por U1. Tendríamos L sobre 2, L sobre 2, L sobre 2, tendríamos 0, raíz de 2 por L, y esta de acá sería 0. La siguiente sería 0, 0, 0, la cuarta también sería 0. Aquí no hay ningún aporte y tampoco hay ningún aporte. Entonces, otra vez, esa componente no está aportando en nada. Vamos a calcular la U2 por U2. Aquí me falta una U. ¿Ya? U2 por U2, las tres primeras son 0. La cuarta saldría L sobre 2, ¿no es cierto? Sí, L sobre 2. Este de acá sale 0 y raíz de 2L. Sí, eso es lo que tenemos. Y teniendo ya estos valores, lo que hacemos es la sumatoria de este grupo, de este grupo, de este grupo, de este grupo y de este grupo. Si hacemos la sumatoria, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar delta 1, vamos a encontrar delta 2, vamos a encontrar delta 1, 1, vamos a encontrar delta 1, 2 y vamos a encontrar delta 2, 2. Entonces, hagamos la sumatoria y encontremos esos valores, pero si tiene esos valores, dejémoslos ya expresados de forma matricial. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Acordémonos, decimos que los desplazamientos, entonces, por ejemplo, delta 1, delta 2, más, en este caso serían la matriz de flexibilidad constituida por delta 1, 1, delta 1, 2, delta 2, 1 y delta 2, 2. Estas multiplicadas por las redundantes que son Q1 y Q2 nos deben dar igual a 0. Entonces, siempre es súper importante que esta expresión, por ejemplo, no se la memoricen, sino que sepan de dónde sale. Tenemos delta 1 y delta 2 que son deformaciones que no deben existir. Son deformaciones incompatibles. Y tenemos los valores de las redundantes que desconocemos.
pero esos valores de las redundantes multiplicadas por los desplazamientos en esa misma dirección y en la ubicación de la redundante debido a cargas unitarias, nos van a dar los desplazamientos que se oponen a los desplazamientos incompatibles. Y sumado todo eso nos debe dar igual a 0. Ya, esa es la condición. Entonces, es súper importante esta matriz de flexibilidad. Esta de aquí es una matriz, ¿no es cierto?, de deformaciones debido a cargas unitarias. Como es debido a cargas unitarias, el momento que usted les multiplica por las cargas reales, se factoran y se vuelven de la magnitud adecuada para volver 0 a los desplazamientos incompatibles. Entonces, acuérdense, la matriz de flexibilidad es una matriz de desplazamientos debido a cargas unitarias. Como es debido a cargas unitarias, cualquier carga que se le multiplique se factora y nos da los resultados reales. Entonces, planteemos aquí los valores que deberíamos tener, pero ya dejemos expresado que queremos encontrar las redundantes, ¿no es cierto? Las redundantes son nuestras incógnitas. Entonces, redundante 1, redundante 2 es lo que queremos encontrar. Esto va a ser igual a, si quieren, mencionemos el AE para que se note cómo se va a eliminar. Entonces, sería AE sobre 1 en el primer caso, porque la matriz de flexibilidad le vamos a poner como inversa. La inversa de nuestra matriz de flexibilidad. Ya vamos a anotar los coeficientes. Y esto multiplicado por nuestros desplazamientos, ¿ya? Entonces, voy a llenar aquí los valores y por favor me ayudan a chequear que esté todo correcto. A ver, el F11, perdón, el desplazamiento 11, este de aquí, vamos a ver qué valor tendría. Desplazamiento 11 sería la suma de todos estos componentes de aquí. Entonces nos quedaría 3L para 2 más raíz de 2L. ¿No es cierto? Sí. Entonces nos quedaría 3L para 2 más raíz de 2L. No sabemos el valor de L, así que queda en función de L. El D21 es este de acá. Sabemos que no aporta, sale todo 0. ¿Ya? Entonces, anotemos eso. Aquí es 0. Y el D12 es similar. El D22. El D22 saldría, si sumamos todo eso, sale L dividido para 2 más raíz de 2L. Entonces aquí tenemos L dividido para 2 más la raíz de 2L. Y veamos que nos salen los desplazamientos. Los desplazamientos van como negativos, ¿no es cierto? Entonces esto sería multiplicado por menos los siguientes desplazamientos. El desplazamiento 1 nos sale, primero los desplazamientos son multiplicados por 1 sobre AE, ¿no es cierto? Para ver que se elimina. ¿Ya? Y los valores nos saldrían para el desplazamiento. El único que aporta es el desplazamiento delta 1. El desplazamiento delta 1 saldría 1, nos saldría PL dividido para raíz de 2, ¿no? PL dividido para raíz de 2 positivo. Saldría PL dividido para raíz de 2. El segundo nos sale 0. Entonces aquí verificamos que esto se elimina, por eso es que no lo estamos considerando. Y tenemos que hacer esta operación. Entonces, esta parte de aquí les voy a dejar a ustedes para que repasen cómo sería sacar la inversa de esa matriz. Al menos para el examen yo sí recomendaría revisar cómo sacar la inversa de una matriz de 2 por 2. Pueden
practicarlo en su calculadora. Pueden practicarlo en MATLAB, como también van a estar usando la computadora o alguna aplicación que sea para calcular la inversa de la matriz. En el caso de la calculadora, tengan cuidado, puede ser que haya un ejercicio como este que sea con literales, en donde tengamos L como variable, en donde tendrían que sacar la inversa a mano. Y bueno, revisen un poco cómo calcular la inversa de una matriz de 2 por 2, no más de eso. No creo que hagamos más de 2 por 2. Y bueno, sacando esto, les dejo para que ustedes verifiquen. Nos va a salir que Q1 y Q2 son nuestras redundantes. Tienen un valor de menos 0.2426p y la otra tiene un valor de 0. Entonces, en el momento que ya tenemos las redundantes, podemos reemplazar las redundantes en nuestra estructura y encontrar las acciones reales de la estructura, ¿ya? Eso lo vamos a pasar porque queremos ganar un poco de tiempo y seguir avanzando con la materia, ¿ya? Pero eso ya es estática sencilla. Ya saben las redundantes, esa es la parte que nos interesa del curso, cómo calcular estas redundantes, y de las redundantes simplemente reemplazan las redundantes en la estructura real y calculan por equilibrio el resto de acciones. Listo. ¿Alguna duda con esta parte? Si no, vamos a pasar al método de la rigidez. ¿No tenemos ninguna duda? No hay. Listo. Bueno. Listo, entonces ahora vamos a comenzar con el método de la rigidez. El método de la rigidez se podría decir que se deriva del método de la flexibilidad. Entonces, en el método de la flexibilidad, ¿qué es lo que sucede? En el método de la flexibilidad, nosotros tratamos de encontrar cuáles son nuestras incógnitas. Nuestras incógnitas en el método de la flexibilidad son fuerzas que desconocemos. Las redundantes, las fuerzas adicionales a las que nosotros podemos calcular con las ecuaciones de la estática, son nuestras incógnitas. En un caso son fuerzas. Ahora, ¿qué es lo que dice el método de la rigidez? Bueno, ¿qué tal si en lugar de considerar como incógnitas las fuerzas, voy a considerar como incógnita ahora los desplazamientos que desconozco de mi estructura? ¿Ya? Entonces son dos métodos opuestos, antagónicos. El método de las fuerzas o de la flexibilidad encuentra fuerzas redundantes. El método de la rigidez o de los desplazamientos encuentra desplazamientos desconocidos, ¿no? Entonces vamos a anotar método de los desplazamientos o el método de la rigidez. Vamos anotando algunas cosas interesantes. Primero que las incógnitas son los desplazamientos. Desconocidos en la estructura. ¿Ya? ¿Qué tiene de ventaja? ¿Qué tiene de ventaja el método de la rigidez? El método de la rigidez tiene de ventaja que
el sistema de incógnitas es siempre el mismo. ¿A qué me refiero? Pensemos en la estructura que resolvimos hace un momento. El sistema de nuestras incógnitas, sabemos que nuestras incógnitas son dos redundantes en la estructura que resolvimos previamente. Ahora, ¿cuáles redundantes tomo? Entonces, ahí queda a criterio de la persona que está resolviendo qué redundantes puede tomar. Y, por ejemplo, yo tomé dos redundantes. Si ustedes un sistema de redundantes, y en el deber yo les estoy pidiendo que ustedes tomen dos sistemas adicionales de redundantes. Entonces, las redundantes que uno toma pueden ser cualquiera. Depende de quién vaya a resolver. Pero en el método de la rigidez, el sistema de incógnitas es siempre el mismo. No es que usted toma unas y yo tomo otras. El sistema de incógnitas es siempre el mismo. Anotemos eso. Entonces, tal vez para ejemplificar esto podemos usar el ejemplo anterior. Por ejemplo, para el método de la flexibilidad ya sabemos que un sistema puede ser el siguiente. Por ejemplo, para flexibilidad. Pongamos unos dos sistemas, pero puede haber más, ¿no? Voy a dejarle este aquí, con este aquí, con este aquí, en donde mi sistema ha sido Q1 y Q2. Otro sistema es el que elegimos hace un momento. En donde tenemos Q1 y Q2. Ya vemos que hay dos sistemas. Y hay al menos yo creo que unos 3 sistemas más que podemos tomar. ¿Ya? Ahora, para el método de la rigidez, ¿cuáles son mis incógnitas? En este caso, ¿qué desconocemos de la estructura? Desconocemos los desplazamientos. Si usted conoce los desplazamientos, usted conoce todo de la estructura. Entonces, aquí se trabaja con la estructura hiperestática y eso es otra cosa, otra ventaja, ¿no? En este caso teníamos que primero resolver estructuras isostáticas y después con las redundantes de resolver la estructura hiperestática. Aquí se resuelve directamente con la estructura hiperestática. ¿Cuáles son las incógnitas? Los desplazamientos de los nodos. Si usted conoce los desplazamientos de los nodos, todo está resuelto. Tengo nodo 1 que va a tener algún desplazamiento, nodo 2 y nodo 3. Entonces, en el nodo A tendríamos incógnita 1. No sé cuánto se desplaza en sentido horizontal. No sé cuánto se desplaza en sentido vertical. Ahí le puse 3, no sé por qué. Incógnita 2. En el nodo B, no sé cuánto se desplaza en sentido vertical. En sentido horizontal sé que es 0, pero en sentido vertical no sé. Y en el nodo D, yo sé que tiene un desplazamiento 4. Si yo conozco esos desplazamientos, tengo resuelta mi estructura. Entonces, ¿qué otro sistema puedo tomar? No puedo tomar otro sistema más que ese. Y eso le vuelve un método súper poderoso porque siempre
el sistema de incógnitas es el mismo. Y si es que el sistema de incógnitas siempre es el mismo, ¿cuál es la ventaja? Que el momento en que usted desarrolle un programa de computadora, va a ser mucho más fácil la programación porque el sistema de incógnitas es siempre el mismo. En el otro caso, usted tiene muchos sistemas de incógnitas. ¿Cuál elegir? ¿Cómo elegir? ¿Cómo hacer que el programa elija el sistema de incógnitas? Entonces, el método de la rigidez es el que se usa, se está usando actualmente para todos los programas de solución de estructuras mediante computadora. Todos utilizan el método de la rigidez, ¿ya? No hay ninguno que esté utilizando algún otro método o que utilice el método de la flexibilidad. Sin embargo, en algunos casos teóricos es más sencillo utilizar el método de la flexibilidad que el método de la rigidez, ¿ya? Si usted va a resolver a mano algo, puede ser que usted quiera encontrar alguna redundante específica, es más fácil resolverlo por el método de la flexibilidad, ¿ya? Pero en general, el método de la rigidez es más versátil, es más sencillo de programar y tiene un solo sistema de incógnitas. ¿Listo? Ahora, antes de comenzar con el método de la rigidez, necesitamos conocer algunos valores, en el libro de González Cuevas les da un nombre, yo la verdad es que solo sé que son, yo les tengo con otro nombre, entonces vamos revisando esos valores que necesitamos conocer. Necesitamos, por ejemplo, acciones de empotramiento perfecto, ¿ya? Entonces, acciones de empotramiento perfecto. Entonces, pensemos que tenemos una viga fija. En esa viga fija, las incógnitas para el método de la rigidez no tendríamos incógnitas, ¿no es cierto? Porque esa viga fija está completamente, los nodos están quietos, ¿no? Si nosotros le ponemos una carga P, ¿qué se vuelve esa estructura? Se vuelve una estructura hiperestática en donde yo conozco los desplazamientos en los extremos, son 0, pero desconozco las acciones, porque es una estructura hiperestática. Entonces, para el cálculo de la estructura hiperestática, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos el método de la flexibilidad. Y con el método de la flexibilidad encontramos las acciones redundantes. Encontramos las acciones de empotramiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para volverle a esa viga simplemente empotrada en ambos extremos, ¿qué es lo que yo tendría que liberar? ¿Cuál sería el valor de mis redundantes? Yo tendría que volverla a una estructura en voladizo. Ahí es una viga isostática. Entonces, ¿qué liberé? Liberé un momento y liberé una reacción vertical. Entonces, utilizando el método de la flexibilidad, yo puedo resolver esto en donde esta vendría a ser mi carga externa, esta vendría a ser mi Q1 y esta vendría a ser mi Q2, ¿no es cierto? Aplico el método de la flexibilidad y encuentro las acciones de esta viga empotrada. ¿No es cierto? Ustedes saben hacer eso, ustedes podrían hacer eso. Anotemos los valores que deberían salir. Entonces, para este caso tendríamos unos momentos. Si es que la carga P está justo en el centro, los momentos serían PL para 8. PL para 8. Y las reacciones verticales serían P sobre 2 y P sobre 2. ¿Ya? Entonces, ustedes ya saben cómo encontrar estas acciones de empotramiento. ¿Y por qué nos interesan las acciones de empotramiento? Nos interesan las acciones de empotramiento porque en el método de la rigidez vamos a
a fijar los desplazamientos desconocidos. Acuérdense qué pasaba en el método de la flexibilidad. En el método de la flexibilidad quitábamos las acciones desconocidas. En este método de la rigidez vamos a quitar los desplazamientos desconocidos. ¿Cómo quitan ustedes los desplazamientos desconocidos? Poniendo un apoyo empotrado. El apoyo empotrado vuelve cero el desplazamiento, entonces usted está quitando el desplazamiento desconocido. En el método de la flexibilidad, quitábamos las acciones desconocidas, quitábamos las redundantes desconocidas, quitábamos las fuerzas desconocidas. En el método de la rigidez, quitamos los desplazamientos desconocidos. Entonces, este es uno de los valores que deberían acordarse. Por ahí tengo una tabla que creo que les voy a pasar o les voy a pedir que calculen. Creo que les voy a pasar porque ya les mandamos a calcular algunos casos de deflexiones en el deber 2. Creo que ya es suficiente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una viga empotrada y tenemos carga distribuida? W. Nuevamente, la volvemos una estructura isostática, calculamos las redundantes y conocemos las acciones de empotramiento, aplicando el método de la flexibilidad. Entonces, el método de la flexibilidad era necesario para adquirir las herramientas que vamos a utilizar en el método de la rigidez. Y en este caso tendríamos unos momentos reactivos, WL cuadrado para 12, WL cuadrado para 12. Y tenemos también unas reacciones que serían WL para 2 y reacción de WL para 2. Ya, son coeficientes de empotramiento. Y para estos hay varios casos. Póngase que tiene una carga triangular. Usted debería ser capaz de calcular el coeficiente de empotramiento para una carga triangular. O que la carga P no esté en el centro, que esté a un lado. Usted ya sabe cómo calcular esas redundantes. O que en lugar de tener una carga P, tenga dos cargas P a un tercio de la luz. Usted ya sabe cómo calcular las redundantes de esos casos de empotramiento. ¿De acuerdo? Entonces, este de aquí le pasamos sin mayor deducciones para agilizar un poco el... sí, estamos con un buen tiempo. Lo siguiente es... se llaman acciones... por ejemplo, en este caso, determinamos acciones de empotramiento. Perfecto, debido a cargas. Anotemos que eso aquí... debido a cargas, ¿no es cierto? Estamos poniendo unas cargas y estamos encontrando las acciones de empotramiento. Ahora, nos interesaría saber las acciones de empotramiento debido a desplazamientos en los extremos. Ese es otro dato que necesitamos. ¿Ya? Entonces, acciones de empotramiento debido a desplazamientos en los extremos. Entonces, este es otro otros datos que requiere el método de la rigidez para poder aplicarse. Vamos a anotar los valores y en la siguiente clase vamos a deducir de dónde salen esos valores, pero en esta clase quiero enfocarme únicamente en la parte conceptual. Necesitamos primero definir nuestro sistema de incógnitas. Sabemos que el sistema de incógnitas es único, son los desplazamientos desconocidos. Lo siguiente es, necesitamos acciones de empotramiento debido a cargas externas. Lo siguiente es acciones de empotramiento debido a desplazamientos en los apoyos. Anotemos ejemplos de esto que se llama acciones de empotramiento debido a desplazamientos en los apoyos. Entonces, por ejemplo, tenemos una viga empotrada. Todo es, ahora va a ser vigas empotradas.
esta viga empotrada tiene una longitud L. ¿Y qué pasa si a esta viga empotrada yo le... Esta era la longitud original de la viga. ¿Qué pasa si a esta yo le alargo axialmente? Le doy un desplazamiento delta. Si yo le alargo a la viga empotrada, ¿qué es lo que necesito? Necesito unas fuerzas que estén alargándole a la barra, ¿no es cierto? Entonces yo necesito unas fuerzas de empotramiento que le alarguen, ¿cierto? Si le doy un desplazamiento delta para que se desplace, tengo que poner unas fuerzas delta, unas fuerzas de empotramiento para que las alargue. Creo que alguien escribió en el... ¿No? ¿Nadie escribió? Ya. Entonces, tenemos unas fuerzas, llamémosles unas fuerzas RD, que son reacciones. ¿Para cuál es el valor de esa reacción? El valor de esa reacción va a ser igual a A sobre L por delta. ¿No? Ese sería el valor de la reacción. La rigidez axial es A sobre L, esa es la rigidez axial de la viga, por el desplazamiento, ¿ya? La rigidez axial es la fuerza requerida para un desplazamiento unitario. Ahora, vamos a comenzar a hablar de desplazamientos unitarios. Entonces, mejor aclaremos esto desde un principio. Si yo tengo esta viga, en donde en lugar de darle un desplazamiento delta, le doy un desplazamiento de 1, ¿cuál es mi reacción? ¿Qué pasa si le di un desplazamiento de 1? De la posición original. Cuando le di un desplazamiento de 1, igual yo requiero unas reacciones, pero llamémosle a estas reacciones unas R minúscula porque son debido a un desplazamiento unitario. Entonces mi R minúscula va a ser igual a EA sobre L por 1. Pero el 1 ya está de más, ¿no es cierto? Aplicamos la misma ecuación de arriba. R igual a EA sobre L por delta. Cuando el desplazamiento es unitario, se vuelve un término que se le llama coeficiente de rigidez. Acuérdense, en el caso anterior, nosotros armábamos una matriz de flexibilidad. Esa matriz de flexibilidad se debía a cargas unitarias. Ahora vamos a armar una matriz de rigidez, en donde la matriz de rigidez está constituida por estos coeficientes de rigidez que se deben a desplazamientos unitarios. ¿Cuál es la ventaja de tener factorado a 1, correspondientes a desplazamientos unitarios? La ventaja es que el momento que usted le multiplica por cualquiera que sea el desplazamiento real, usted tiene la reacción real. ¿Ya? Entonces, por eso siempre estamos factorando para 1, tanto en el método de la flexibilidad como en el método de la rigidez. Entonces, este es el primer caso para un desplazamiento axial. Vamos ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una viga de este tipo, viga empotrada? Y a esta viga empotrada le damos un desplazamiento hacia arriba, de esta manera. Este es mi delta. ¿Cómo queda deformada mi viga? Pongámosle de un color rojo. Estos extremos son empotrados, no rotan, no se desplazan, pero la viga se deforma de esta manera. ¿No es cierto? Ahora, para producir esa deformación necesitamos unos momentos. Yo en lo personal pienso en, bueno, primero dibujo el desplazamiento, después dibujo la deformada como la tenemos. Y ahora me imagino cuáles son los momentos que van a producir que se mantenga esa estructura así deformada, porque son unos momentos, los de los apoyos, que están evitando que la viga en los extremos cambie de rotación o cambie de desplazamiento. Entonces,
la forma sencilla es pensar cuál es el sentido del momento para que se mantenga para que se mantenga esta condición. ¿Y cuál es el sentido del momento para que se mantenga esta condición de apoyo? Entonces, yo lo que hago es, el momento que requiero para que se mantenga en esa posición es un momento de este tipo. Fíjense, la cabeza del momento está empujando hacia abajo, evitando que la viga rote hacia arriba, porque si usted le mueve hacia arriba a una viga, como lo hemos desplazado hacia arriba a uno de los extremos, y no tiene un apoyo empotrado, la viga va a rotar hacia arriba. ¿A qué me refiero? Si tenemos esto así, fijo acá, si usted le da el desplazamiento delta, aquí primero va a estar fijo, pero la condición de aquí es que va a rotar hacia arriba. Así se deforma su viga, si usted le da ese desplazamiento. Entonces, ¿qué requiero? Requiero un momento que le baje a la viga. Entonces, la cabeza del momento le va a decir el sentido. Eso es bastante intuitivo, pero es muy bueno para resolver estos problemas que son conceptuales y para explicar el método. En el caso de la viga de arriba, en el caso del apoyo de la derecha, también necesito un momento que le evite que cambie de dirección, ¿no? Entonces, nuevamente, la cabeza empuja hacia arriba para que la viga no baje, el giro no cambie, ¿ya? Solo para practicar qué pasa si yo le doy el desplazamiento hacia abajo. Primero dibujo la deformada. En los extremos está recto y de ahí dibujo cómo se deforma. Y de ahí pongo los momentos que producirían esa deformada. Primero, un momento que evite que rote aquí y un momento que evite que rote acá. Que como pueden ver, son opuestos a los de arriba, pero no tuve que estar pensando si es horario, si es antihorario, no. ¿Qué momento evita que se produzca una rotación, digamos, debido a este desplazamiento de uno de los extremos? Es súper intuitivo, no se compliquen. Piensen cuál es la dirección del momento. Si es lógico, pongan en esa dirección. Ya, aparte de eso, aparte de los momentos, como tiene que estar en equilibrio, ¿no es cierto? Ahí tenemos dos momentos. Mi pregunta es, esos dos momentos son los dos horarios. Es decir, que la viga no estaría en equilibrio. Necesitamos unas fuerzas que produzcan el equilibrio. Entonces, si los dos momentos son horarios, necesito un par de fuerzas en sentido antihorario, ¿no es cierto? Un par de fuerzas que me produzca un momento, un equilibrio de momentos. ¿Por qué? Porque la sumatoria de momentos tiene que ser cero. Y este momento tengo momento aquí, momento acá. Entonces tengo que momento más algo más me tiene que dar cero. Y esas son las reacciones. Entonces, si los momentos están en sentido horario, necesito un par de fuerzas en sentido antihorario. Antihorario sería una fuerza que baja y una fuerza que sube. Es decir, una fuerza que baja y una fuerza que sube. Esas reacciones vendrían a ser igual al momento dividido para L. Momento dividido, bueno, serían igual a dos momentos dividido para L. Si me están siguiendo. Tengo dos momentos, ¿no es cierto? Momento 1, momento 2. La sumatoria de esos dos momentos tiene que darme 0. La única forma como conseguir 0 es mediante las reacciones. Estas reacciones son un par de fuerzas. Entonces, ese par de fuerzas tiene que producirme 0. Si ese par de fuerzas yo le coloco dentro de mi ecuación, primero están en sentido opuesto, entonces sería menos. Y de ahí sería el momento igual a 2m dividido para L, y por el brazo de palanca del par de fuerzas, esto debería darme 0. Y sí me da 0, ¿no es cierto? 0 igual a 0. Entonces, aparte de los momentos, yo necesito un par de fuerzas en los apoyos. Ese par de fuerzas van a ser igual a 2 momentos dividido para L.
o la sumatoria de los momentos dividido para L. Ahora, no les vamos a poner, les vamos a dar los valores que son para cuando tenemos un desplazamiento delta cualquiera. Entonces voy a hacer el gráfico de nuevo acá para que mantener esto en los apuntes. Si quieren hacemos el desplazamiento para abajo porque no importa para dónde ustedes hagan el desplazamiento. Lo importante es que tenga lógica hacia dónde se mueven sus momentos y sus reacciones. Colocamos las fuerzas. Sabemos que es un momento en este sentido. Sabemos que es un momento en este sentido. Las reacciones también son súper intuitivas. Por ejemplo, la reacción en el extremo derecho, para que se mueva hacia abajo necesito una reacción que empuje hacia abajo, ¿no es cierto? Y en el otro caso, para que el apoyo se mantenga en la parte de arriba, yo necesito una reacción hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, en función de la deformada, ustedes pueden determinar hacia dónde van los momentos y hacia dónde van las reacciones. Y sin tener que hacer equilibrios y que sumatoria de momentos, nada. Solo viendo la deformada. Ahora, anotemos los valores. Este llamémosle M y este llamémosle R. ¿Cuál es el valor de M y cuál es el valor de R? Después vamos a deducir esos valores, pero por el momento anotémoslos. R es igual a 12 I dividido para L al cubo y eso por delta. Recuerden que estamos aplicando aquí un desplazamiento delta. Y el momento va a ser igual a 6I dividido para L al cuadrado por delta. Esto es cuando tenemos delta. Ahora, si tenemos un desplazamiento unitario, es lo mismo, solo que anotemos eso. Le desplazamos, trazo la deformada y trazamos las fuerzas que producen esa deformada. Si quieren, comenzamos con las acciones. Una acción que empuje para abajo y que le desplace, una acción que empuje para arriba y evite que se baje el apoyo. Un momento que evite que rote y otro momento que evite que rote. Sin pensarle mucho, solo utilizando la deformada de la estructura. Ahora pongámosle un nombre M minúscula, R minúscula, M minúscula, R minúscula, porque ahora vamos a dar un desplazamiento unitario. Entonces mi R vendría a ser igual a 12I sobre L al cubo. Y mi M minúscula viene a ser igual a 6I sobre L al cuadrado. Multiplicado por 1, quedan esos valores. Pero hay que acordarse estos valores para desplazamientos unitarios. ¿Ya? Nos van a servir un montón. Veamos un caso más, que sería para cuando tenemos, en lugar de un desplazamiento en el extremo, en lugar de un desplazamiento axial, en lugar de un desplazamiento transversal, una rotación en el extremo. Con eso completamos nuestro grupo de acciones de empotramiento debido a desplazamientos. Entonces, tenemos lo siguiente. ¿Qué pasa si tenemos una viga empotrada? Y le damos un giro. Es decir, damos un giro. Al empotramiento le damos un giro. Dibujemos la nueva deformada de la estructura. Entonces, siempre tiene que ser perpendicular al apoyo. El apoyo en este caso es el azul. Perpendicular al azul es esto. Como pueden ver, aquí está perpendicular. Y perpendicular al apoyo es esto, ¿no es cierto?
y unimos las dos y trazamos la deformada. Sería esto. ¿Ya? Nuevamente, necesitamos unas fuerzas y necesitamos unos momentos para que esa estructura tenga esa deformada. ¿Ya? Primero, dibujamos los momentos. Está empotrada y para que el empotramiento rote en esa dirección, necesitamos aplicarle un momento en esa dirección, ¿cierto? Sería este momento. ¿Ya? Pero en el apoyo extremo ustedes pueden notar que la reacción del momento también está evitando la reacción del empotramiento está evitando que rote. Entonces, se necesita un momento de ese tipo. Si tengo yo esas dos fuerzas aplicadas en el extremo, en lugar de los apoyos, en lugar de los empotramientos, yo aplico esas fuerzas y tengo la deformada tal cual, tal como la estamos viendo. Ahora, ¿qué podemos ver de esos dos momentos? Los dos momentos están en sentido antihorario, es decir, que yo necesito un par de fuerzas que me dé equilibrio. Y este par de fuerzas deberían ser en sentido horario. ¿Ya? Siempre vean el sentido de los momentos. Las reacciones son un par de fuerzas en sentido opuesto a los momentos. Entonces tenemos momento en el izquierdo, antihorario, momento en el derecho, antihorario. Necesito un par de fuerzas en sentido horario, es decir, una fuerza que suba y una fuerza que baje. ¿Ya? Aquí tenemos, llamemos este el momento M, la reacción R. Este llamémosle momento 1, este llamémosle momento 2. Y las reacciones sí son iguales. ¿Ya? El momento 1 es igual a 4i sobre L por delta. No por delta, por el ángulo que giró. A ver, dibujemos el ángulo. Entonces aquí hubo un giro, ¿no es cierto? Este giro, este ángulo. Entonces es 4i sobre L por el ángulo, ¿no? Delta. El momento 2 es igual a 2i sobre L por teta. ¿Y cómo se calculan las reacciones? Fácil, ¿no? Sumamos los dos momentos y dividimos para L. Entonces sumamos los dos momentos, nos queda 6i dividido para L cuadrado por teta. ¿Ya? Entonces, fíjense que debido a ese ángulo teta, ustedes podemos nosotros saber cuáles son las acciones que se requiere para tener esta deformada de la estructura. O mejor dicho, cuáles son, si en la estructura empotrada, uno de los extremos, se le da un ángulo teta, cuáles son las reacciones en los apoyos empotrados. ¿Ya? En próxima clase vamos a ver cómo calcular estos valores que, como ven, son 4 valores, si se dan cuenta. Tenemos 4i sobre L, 2i sobre L, 6i sobre L cuadrado y 12i sobre L al cubo. El 6i sobre L al cuadrado, fíjense que se repite en dos casos. Y bueno, el que es AE sobre L. Son cinco variables. Pero el AE sobre L sale directo sale directo de la figura. Los otros 4, en la próxima clase vemos cómo se calculan. Pero por el momento, quiero que piensen en esto. Tenemos acciones de empotramiento debido a cargas externas y ahora tenemos acciones de empotramiento debido a rotaciones. E incluso lo que nos interesa son las rotaciones unitarias. Es más, hagamos el dibujo del último con rotaciones unitarias. Entonces le damos una rotación unitaria. Dibujamos la deformada. Sabemos que le vamos a dar una rotación unitaria.
demos una rotación de 1. Y vamos a tener un momento minúscula 1, un momento minúscula 2, y vamos a tener una reacción y una reacción, ¿ya? Para este caso. Y sería que el momento minúscula 1, cuando tenemos un giro unitario, es igual a 4EI sobre L. El momento 2 es igual a 2EI sobre L. Y la reacción es igual a 6EI sobre L cuadrado. ¿Mm? Ujú. Listo. Entonces, con estos valores, con estas expresiones que las podemos calcular ya con lo que hemos aprendido del método de la flexibilidad y otros métodos para determinar deflexiones, tenemos estos coeficientes de empotramiento. Y con estos coeficientes de empotramiento vamos a resolver el método de la rigidez. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos a explicar brevemente en qué consiste el método de la rigidez con un ejemplo sencillito. Veamos. Ya, entonces, con un ejemplo vamos a explicar el método de la rigidez. No lo vamos a hacer numérico, lo vamos a hacer únicamente conceptual por el momento. Entonces pensemos que nuevamente sería método de la rigidez. ¿Ya? Tenemos la siguiente estructura. Una viga empotrada en un extremo con carga uniforme y con un apoyo móvil. ¿Cuál es el grado de indeterminación estática? Es 1. ¿Cuál es el grado de indeterminación cinemática? También es 1. Porque ¿cuáles son los desplazamientos que nosotros desconocemos? Ustedes van a decir, bueno, usted tiene un apoyo móvil, deberían ser 2. Pero en este caso tenemos nuestra carga vertical. Esperamos que el desplazamiento en el apoyo no tenga un valor, ¿ya? Y la única cosa que sí sabemos es que la rotación debería existir. Entonces, tenemos que, ¿cómo se deformaría esto en la vida real? Se deformaría así, en donde nosotros tenemos esta rotación. Si este es el extremo A y este es el extremo B, llamémosle a esta la rotación B. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que dice? Y pongámosle dimensiones, ¿no? Esto es una dimensión L. ¿Qué es lo que dice el método de la rigidez? Nosotros desconocemos la rotación θB. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a colocar un empotramiento para que no exista la rotación θB. Entonces, lo primerito que hacemos es una estructura fija. Anotemos aquí. Una estructura fija con cargas reales. ¿Cómo sería una estructura fija con cargas reales? Tendríamos esto. ¿Ya? Y ¿qué es lo que sabemos de esta estructura fija con cargas reales? Es que para que desaparezca el ángulo θB, lo que se aplicó es un momento.
un momento en el extremo, que está representado por el empotramiento, ¿no? El empotramiento quiere decir que hay un momento en el extremo, ¿ya? Este sería nuestro, llamémosle nuestro momento B, llamémosle nuestro momento B mayúscula. Ahora, tal como está, no es la estructura real. O sea, ¿cómo resolvemos el problema de que no conocemos la rotación en B? Entonces, sabemos algo. Sabemos que el momento B está evitando la rotación teta B. Entonces, deberíamos nosotros utilizar una estructura adicional en donde se aplique únicamente el momento B que produzca la rotación teta B. De estas dos estructuras que tenemos hasta el momento, sabemos que el momento B está evitando la rotación teta B. Entonces ahora utilicemos una estructura en donde nosotros aplicamos la rotación teta B, ¿ya? Entonces, esta sería una estructura fija con desplazamientos en los grados de libertad. Una es la estructura fija con cargas reales y la otra es la estructura fija con desplazamientos en los grados de libertad. Los grados de libertad son las incógnitas, lo que desconocemos, las rotaciones. En este caso, el grado de libertad es teta B. Entonces, hacemos eso. Esta es la ubicación original, pero le doy a esta estructura una rotación teta B. Pongámosle teta B de esta forma. ¿Ya? En donde esto de aquí es teta B. ¿Y qué es lo que sabemos? Sabemos que cuando damos una rotación teta B para que nosotros podamos aplicar esa rotación teta B, tenemos unas acciones de empotramiento debido a desplazamiento. ¿Se acuerdan que vimos acciones de empotramiento debido a cargas? Ahora estamos viendo acciones de empotramiento debido a desplazamientos. Entonces necesitaríamos un momento B aquí, ¿no es cierto? Un momento B, que es el que produce el desplazamiento en B, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si sumamos estas dos estructuras? Llamemos, esta es la estructura real, esta es la estructura 1 y esta es mi estructura 2. ¿Qué pasa si yo sumo la estructura 1 y la estructura 2? Si sumo la estructura 1 y la estructura 2, obtengo la estructura B. ¿Qué es lo que necesito en la estructura B? Primero, que exista un desplazamiento B. La estructura 2 tiene el desplazamiento B. Y segundo, ¿qué necesito? Que el momento en B sea 0. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que el momento B en la estructura 1 es igual al momento que B en la estructura 2 y que son de igual magnitud, pero de diferente dirección, entonces se eliminan. Y sumando estas dos estructuras, haciendo superposición, logramos resolver el problema. Entonces, para el método de la rigidez, como podrán darse cuenta, primero necesitamos saber calcular acciones de empotramiento debido a cargas reales y necesitamos saber las acciones de empotramiento debido a desplazamientos, que pueden ser desplazamientos lineales o pueden ser rotaciones. Sumamos estas dos y nos debe dar la estructura real, ¿ya? Nos debería dar la estructura real. Ahora, para hacerle un poco más sencillo,
la estructura 2 sería bueno, la estructura 2 sería bueno que esté en función de desplazamientos unitarios, ¿ya? Entonces, llamémosle a esta nuestra estructura 2.1. Mi estructura 2.1 sería la siguiente. Todo igual. Solo que le vamos a considerar ahora un desplazamiento unitario, ¿ya? Cuando tenemos un desplazamiento unitario, tenemos un momento minúscula b, ¿ya? Y nos interesa tenerle como desplazamiento unitario para que al multiplicarle a ese desplazamiento unitario por cualquier valor real de desplazamiento, nos dé las acciones reales de empotramiento, ¿ya? Ya, pero en definitiva, lo que nos interesaría plantear aquí es que el caso R viene a ser igual a la sumatoria del caso 1 más el caso 2, ¿ya? Tenemos una estructura real, un desplazamiento desconocido. Queremos encontrar ese desplazamiento. Como no lo conocemos, nos eliminamos el desplazamiento con restricciones de empotramiento. Entonces tengo una estructura fija con cargas reales, pero necesito que exista el giro. Entonces necesito ahora una estructura fija con el desplazamiento real que va a tener. Y cuando tengo una estructura fija y tiene un desplazamiento en uno de los apoyos, también tengo acciones de empotramiento. Entonces, sumando la estructura fija de cargas reales con la estructura fija con desplazamientos en los grados de libertad, nos va a dar la estructura real, ¿ya? ¿Y qué es la ventaja de esto? Es que nosotros sabemos cuáles son los momentos de empotramiento del caso 1 y sabemos cuáles son los momentos de empotramiento del caso 2. Entonces, en teoría podemos resolver la estructura real. Listo. Creo que podemos terminar ahí el día de hoy. Tal vez alguna duda con respecto a esto. En la próxima clase ya vamos a hacer algunos ejemplos numéricos para que vean la aplicación del método de la rigidez y se van a dar cuenta que es mucho más sencillo que el método de la flexibilidad, ¿ya? Incluso aquí no importa que tengan muchas más incógnitas, porque por ejemplo, no porque usted tenga en la armadura, viendo el ejemplo anterior de la armadura, aquí tenemos en el método de la flexibilidad 2 redundantes, pero en el método de la rigidez tenemos 4 incógnitas. Eso quiere decir que tenemos una estructura de una matriz de rigidez de 4×4 y tenemos que sacar la inversa de esa matriz de 4×4. Ahí se complica un poco porque son muchos desplazamientos, pero son muchos menos cálculos que en el método de la flexibilidad, ¿ya? Se forman estas matrices más grandes, pero son mucho más fáciles de encontrar. Por ejemplo, ya no necesitamos hacer integración gráfica. Ya eso se acabó en el método de la flexibilidad. Aquí es todo a partir de las acciones de empotramiento en estructuras fijas y acciones de empotramiento debido a desplazamientos en la estructura fija. ¿Listo? Voy a parar de grabar. Bueno, voy a parar de compartir y voy a parar de grabar.